El papel decía, una niña sana, fuerte, sin familia, buena para tareas ligeras. Y eso fue todo lo que Samuel pidió. No quería hijos. Ya lo había aceptado tras años de intentos y silencios médicos que lo miraban con compasión. Lo que necesitaba era ayuda en el rancho. Alguien pequeño, ágil, que no preguntara mucho. Cuando llegó al pueblo, la niña estaba sentada en una silla de madera, con las manos en el regazo y los ojos fijos en el suelo. No lloraba. No hablaba. El hombre que la traía solo dijo, «Se llama Clara. No ha dicho palabra desde que la recogimos». Samuel le entregó las monedas sin mirar atrás y la llevó en su carreta como quien lleva un costal de papas. No hubo conversación en el camino. Ella no lo miró. Él no supo qué decir. Al llegar, le mostró el cuarto donde dormiría, le enseñó el balde del agua y las tareas básicas. «No necesito más de ti que eso», murmuró. Pero Clara, sin alzar la voz, empezó a memorizarlo todo. En la primera semana aprendió a barrer sin ruido, a ordenar las herramientas por tamaño, a dejar el café justo cuando él salía del establo. No hablaba, pero observaba. Samuel, acostumbrado al silencio, pensó que había elegido bien. Sin emociones, sin complicaciones, una presencia útil. Hasta que una noche encontró en la mesa un dibujo hecho con carbón, un caballo, idéntico al suyo, y una figura pequeña acariciándole el hocico. Detrás, 2 palabras mal escritas. «Gracias, Señor». No supo qué sentir. No sabía que esa noche sería la última vez que vería su rancho como lo había conocido. Al día siguiente, la niña apareció con una rosa seca en la mano. La puso junto a la tumba sin nombre cerca del granero, la que pertenecía a la esposa que Samuel había perdido años atrás. Y se sentó frente a ella en silencio. «¿Quién te dijo que estaba ahí?», preguntó él, con la garganta hecha piedra. Clara no respondió. Solo le mostró otro dibujo, una mujer con trenzas y vestido azul, y debajo, 3 corazones. «¿Tú? ¿Sueñas con ella?», preguntó Samuel, y la niña por primera vez asintió. Algo dentro de él crujió. No era tristeza, era una grieta. Y por esa grieta, sin aviso, empezaba a entrar una semilla. Aún no lo sabía, pero esa niña que había comprado para trabajar venía con algo que él jamás había tenido: raíces vivas. Samuel siempre desayunaba solo: pan seco, café tibio y el sonido del reloj que marcaba una rutina sin alma. Pero a los pocos días, encontró un mantel doblado sobre la mesa, bordado con hilos torpes en forma de girasoles. Clara no lo miraba al dejarlo, ni lo esperaba despierta. Solo lo dejaba ahí. Y al poco tiempo, llegaron otros detalles: un lazo en el picaporte, una piedra pintada con colores vivos, una figura de barro en forma de vaca. No hablaba, pero hablaba. Samuel, que había enterrado el lenguaje del corazón hacía años, comenzó a entenderlo sin darse cuenta. Un día, después de cerrar el corral, la encontró sentada en la cocina con un cuaderno viejo en las rodillas. Al verlo entrar, cerró el cuaderno de golpe. Él no dijo nada, pero al día siguiente se lo dejó sobre la mesa, abierto. Estaba lleno de dibujos: él, los caballos, las herramientas, la tumba, y ella en medio de todo, con un corazón en el pecho. Al verlo, Samuel se sentó lentamente. Había olvidado cómo se sentía estar en los pensamientos de alguien. La siguiente noche, sin planearlo, le preparó un tazón de leche caliente y lo dejó junto a su puerta. No escuchó gracias. Pero a la mañana siguiente, en su lugar, había una pulsera hecha con paja trenzada. «¿Quién te enseñó eso?», murmuró, más para sí que para ella. Clara respondió por primera vez, con una sola palabra: «Nadie». La voz era suave, ronca de desuso, pero clara. Samuel se quedó inmóvil. Algo se rompió y algo se armó en ese instante. Durante semanas comenzaron a compartir momentos pequeños: limpiar el granero juntos, almorzar sin prisa, incluso sentarse bajo el árbol grande sin hablar, solo mirar.
Clara había nacido en la sombra del abandono, pero crecía con una fuerza silenciosa que invadía todo. Un domingo, cuando Samuel fue al pueblo por herramientas, una mujer se le acercó en la tienda. ¿Es tu nieta? Él negó. Trabaja conmigo. La mujer sonrió. Entonces no sabes que en la escuela la llaman la niña del rancho de los girasoles. Samuel no entendió. ¿Escuela? Va cada viernes con la señora Dawson. Dice que quiere aprender a escribir historias. Samuel no había autorizado nada, pero tampoco dijo nada, porque en el fondo sabía que Clara no le pedía permiso para crecer. Solo buscaba un lugar donde no la frenaran. Y en su rancho, sin querer, había encontrado más que eso. Había encontrado raíz. El día comenzó como todos. Samuel reparando una cerca caída. Clara barriendo el porche mientras tarareaba apenas un hilo de melodía que nadie le había enseñado. Pero todo cambió cuando el caballo favorito de Samuel, Castaño, no volvió del campo. Lo buscaron por horas entre los matorrales y senderos, hasta que Clara gritó. Él corrió hacia donde la escuchó y lo vio. El animal yacía en un claro, con una pierna atrapada entre raíces. Se retorcía de dolor, espuma en la boca, los ojos desorbitados. Clara no lloraba. Se arrodilló y le acarició el hocico con ternura, susurrando algo que Samuel no alcanzó a oír. «Debemos terminar con su sufrimiento», dijo él, sacando el rifle con el corazón apretado. Pero Clara se interpuso. «Espera». Tomó su pañuelo, lo empapó con agua del arroyo y lo colocó sobre los ojos del caballo. Luego, sin miedo, metió las manos entre las raíces. Samuel quiso detenerla, pero algo en su mirada le impidió moverse. Con paciencia, con fuerza de quien ha sufrido y aprendido a calmar, logró liberar la pierna. Castaño no se levantó, pero tampoco peleó más. Samuel se arrodilló a su lado y por primera vez en años lloró delante de alguien. Clara puso una mano en su hombro sin decir palabra. Esa noche, mientras él cuidaba al caballo en el granero, le dijo con voz áspera: «Nunca tuve hijos, y ya no esperaba tenerlos». Clara lo miró. «¿Por qué no podías?», preguntó, no con crueldad, sino con simpleza. Samuel tragó saliva. «Porque Dios no quiso». Ella bajó la vista. «Entonces quizá me quiso para ti». El silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Al día siguiente, en el pueblo, Samuel firmó un documento en la oficina del notario. No era adopción legal, era una declaración de responsabilidad. «Clara es mi hija, vive conmigo, y eso basta». Nadie lo cuestionó. Nadie se atrevió. Cuando volvieron al rancho, Clara entró corriendo a su habitación y salió con una caja pequeña. Dentro había hilos, dibujos, piedras, cartas escritas en letra torpe. Cosas que había guardado de él. Cosas que decía nunca había tenido de nadie. «¿Puedo llamarte papá?», preguntó. Samuel se arrodilló, la abrazó con fuerza y por primera vez dijo una palabra que pensó nunca diría. «Sí». No por obligación, no por necesidad, sino porque el amor no siempre llega desde la sangre. A veces llega en silencio, con trenzas mal hechas y ojos que saben escuchar. Y a veces, una niña comprada para trabajar se convierte en lo que el corazón más anhelaba: familia. Una tarde cualquiera, mientras Clara colgaba la ropa al sol y Samuel revisaba las vallas, un jinete desconocido llegó hasta la entrada del rancho. No desmontó. Solo entregó una carta doblada, sin nombre, sin sello, sin remitente, y se alejó sin pronunciar una palabra. Samuel, con el ceño fruncido, la leyó de pie junto a la puerta. Al terminar, sus manos temblaban. Clara lo miraba desde lejos, sin entender. «¿Quién era?», preguntó. Samuel no respondió. Se limitó a entrar en la casa, dejar la carta sobre la mesa y sentarse con el rostro oculto entre las manos. Cuando Clara la leyó en secreto más tarde esa noche, entendió por qué. No estaba dirigida a Samuel, estaba dirigida a ella. Era de una mujer que aseguraba ser su madre.
Una madre que, según sus palabras, no pudo criarla, pero que había sabido de su paradero por alguien en el pueblo. La carta no pedía perdón, ni explicaciones. Solo decía, no sé si me odias. Solo quería que supieras que no te vendí. Te dejé porque pensé que morirías si te quedabas. Y si estás leyendo esto, es porque alguien bueno te salvó. Clara no lloró. No sintió rabia, solo una quietud incómoda, como si una herida que pensó cerrada se hubiera abierto, pero sin sangrar. Al día siguiente, Samuel encontró la carta quemada en el borde del pozo. Solo quedaba un trozo con la palabra «morirías». No preguntó, no presionó. Pero esa noche, mientras Clara lavaba los platos, le dijo con la voz firme: «Yo no soy quien reemplaza a nadie, solo soy quien se quedó». Clara lo miró y por primera vez en días, sonrió. «Eso es más de lo que tuve nunca». A partir de entonces, algo en ella cambió. Ya no se escondía para escribir ni para dibujar. Comenzó a dejar sus pequeños cuentos en la escuela, a enseñar a los niños más pequeños a hacer animales de barro. Samuel empezó a construirle un escritorio junto a la ventana, y en la madera talló la frase: «Aquí sueña mi hija». El pueblo empezó a hablar, sí, pero esta vez sin veneno. Algunos la llamaban la Niña Milagro. Otros, la que le devolvió el alma al rancho. Samuel no decía nada, pero cada vez que la veía caminar con sus cuentos bajo el brazo, algo en su pecho se expandía. Él la había comprado sin esperar amor. Ella había llegado sin esperar futuro. Pero juntos, estaban construyendo un presente que nadie más les pudo dar. Esa mañana, Clara horneaba pan con una receta que había inventado ella misma. Y Samuel tallaba un banco nuevo para el porche. La rutina era tranquila, sin sobresaltos, hasta que vieron el polvo levantarse en el camino. 2 carruajes se acercaban, acompañados de 3 jinetes. Nadie los conocía. Nadie había anunciado visita. Samuel se puso de pie, limpiándose las manos, con la mirada alerta. Clara se quedó inmóvil, con las manos cubiertas de harina y una intuición que le erizaba la piel. Los carruajes se detuvieron frente a la casa. De uno bajó una mujer elegantemente vestida, con sombrero de ala ancha y guantes blancos. Del otro, un hombre de traje oscuro y expresión severa. El que parecía al mando habló: «Venimos de la ciudad. Sabemos que esta niña fue comprada en condiciones no reguladas. Queremos llevárnosla para hacer lo correcto». Clara retrocedió un paso. Samuel sintió que algo frío le subía por la espalda. «Ella vive conmigo. No es propiedad. Es mi hija», dijo con voz grave. «No legalmente», replicó el hombre sacando un papel. «La madre biológica ha solicitado su custodia y protección». Clara lo entendió todo en ese instante. La carta, la súbita aparición. Alguien, en algún rincón, la quería de vuelta, pero no por amor. El tono era demasiado exacto, demasiado limpio. Samuel lo supo también. «¿Y por qué ahora, después de años?», preguntó con los puños cerrados. La mujer del sombrero no respondió. Solo miraba a Clara como si fuera una carga que debía recogerse. Clara dio un paso adelante. «¿Puedo decidir yo?». El silencio fue incómodo. El hombre de traje dudó. «Eres menor, pero podemos escuchar». Clara miró a Samuel, luego a la casa, luego al columpio que él le había construido con sus propias manos. «Yo vine aquí porque alguien me eligió sin buscar nada a cambio. Me dio un hogar sin pedir. Ustedes no me conocen, no saben qué me gusta, ni cómo sueño. Él sí». El hombre bajó la mirada al papel. Sus manos temblaron apenas. Finalmente, dijo: «La ley no es clara aquí, pero si decides quedarte, nadie podrá obligarte». Samuel no dijo nada, pero cuando los carruajes se alejaron y Clara se quedó de pie frente a la casa, él se arrodilló frente a ella. «Nunca pensé que alguien pelearía por quedarse conmigo», murmuró. Ella lo abrazó, fuerte. «No estoy peleando por ti, estoy peleando por nosotros». Y en ese momento,
Ambos supieron que nadie más podría separar lo que el amor ya había sellado. Desde aquel día, algo nuevo floreció en Clara. No era solo confianza, era voz. Empezó a escribir sin esconderse, dejando cuadernos en la escuela, el mercado, incluso en la iglesia. Historias sobre animales que hablaban, niñas que no temían a la oscuridad, ranchos donde los abrazos curaban más que el descanso. Cada cuento tenía un detalle que solo alguien que conocía el dolor podía narrar. Samuel los leía por las noches, a veces en silencio, a veces con lágrimas corriendo por las arrugas que el trabajo y la soledad le habían dejado. Clara lo descubrió una noche, con un cuaderno abierto en sus manos y una vela temblando en la mesa. ¿Quieres que deje de escribir?, preguntó, con el corazón expuesto. No, dijo él sin mirarla. Quiero que nunca pares. Desde entonces, los cuentos de Clara se volvieron parte del pueblo. Los niños los intercambiaban como tesoros. La maestra incluso pidió permiso para copiarlos y enviarlos a otros pueblos. Y un día, una carta llegó con el membrete de una imprenta. Decía: «Nos conmovieron profundamente los relatos de Clara. Nos gustaría publicar un libro». Clara no entendía cómo algo tan pequeño podía viajar tan lejos. Pero Samuel sí lo sabía, porque a veces el alma se reconoce en el papel. Y lo que ella escribía no eran solo historias. Eran pedazos de corazón que, una vez sueltos, no volvían vacíos. Cuando el primer ejemplar del libro llegó, con tapas de cuero suave y el título grabado en dorado: Los cuentos de Clara del rancho de los girasoles. Samuel lo colocó en una repisa junto al retrato de su esposa fallecida. Ella estaría orgullosa, murmuró. Clara le tomó la mano. ¿Tú lo estás? Él la miró como si nunca hubiera existido una pregunta más innecesaria. Tú me diste algo que ni los médicos, ni la tierra, ni Dios me habían dado: un legado. Esa noche, Clara escribió un cuento nuevo. Esta vez no sobre animales o árboles mágicos. Era sobre un hombre que tenía un corazón tan grande que, aunque no podía tener hijos, terminó sembrando una familia. Lo dejó sobre la almohada de Samuel, sin firmar. Pero al pie del cuento, una frase decía: «El hombre que me compró trabajo, pero sin saberlo. Me compró para ser su hija». Y Samuel, al leerlo, supo que ninguna herencia, ni apellido, ni sangre podía tener tanto peso como esas palabras, porque esa niña no solo le había dado familia, le había devuelto el alma. Era casi medianoche cuando los perros comenzaron a ladrar. Samuel salió con el farol en mano, Clara detrás de él, con la bata aún arrugada por el sueño. Frente a la cerca, encogido en una manta sucia, había un niño de no más de 4 años. No hablaba, no lloraba, solo temblaba. Clara fue la primera en moverse. Se arrodilló, lo envolvió con su propia manta y lo llevó adentro sin una sola pregunta. Samuel preparó leche caliente mientras ella lo sentaba cerca de la estufa. El niño no decía su nombre, no señalaba nada, no respondía a preguntas, pero no apartaba los ojos de Clara. Era como si hubiera llegado sabiendo que ahí había calor. Al amanecer, lo lavaron, le cortaron el cabello y le dieron ropa de Samuel cuando era niño. Esa tarde, la maestra llegó corriendo al rancho con una carta en mano. La había encontrado clavada en la puerta de la escuela. Decía: «Este niño ya no es seguro con nosotros. Él no entiende, pero tal vez ustedes sí. Perdón sin firma, sin pista, sin pasado». Samuel miró a Clara. Ella no lo dudó. Se queda. Samuel no discutió, lo entendió, porque así había comenzado todo con ella. El niño fue bautizado como Tomás, por un personaje de uno de los cuentos de Clara. Y aunque no hablaba, comenzó a sonreír. Jugaba con las piedras del camino, hacía garabatos en las paredes del granero, y dormía aferrado al brazo de Clara como si el mundo dependiera de ese contacto. Samuel, sin saber cómo, volvió a ser padre, de nuevo sin buscarlo, y cada día que pasaba, más leía en los ojos de Clara una fuerza distinta. No solo era hija, ahora también era hermana. Un día, Tomás hizo algo inesperado.
Mientras Samuel estaba reparando la cerca y Clara cosía un nuevo mantel, él se acercó y le entregó una hoja arrugada. Era un dibujo. 3 figuras cogidas de la mano. Un hombre grande, una niña con trenzas y un niño pequeño. Debajo, una palabra escrita con torpeza. Nosotros. Samuel se sentó, abrumado. Clara se arrodilló frente al niño y le preguntó suave: ¿Tú también sientes que esta es tu casa? El niño asintió, con fuerza, como si su pequeña cabeza llevara siglos buscando ese lugar. Esa noche, Clara escribió otro cuento. Esta vez no lo dejó en la almohada de Samuel. Lo leyó en voz alta, con Tomás dormido sobre su pecho. A veces Dios no manda hijos, manda almas heridas. Y el hogar no es quien los espera, es quien los repara. El rancho ya no era solo un campo de trabajo. Se había convertido en un refugio con paredes que contenían risas, dibujos en las puertas y cuentos pegados con clavos viejos en los estantes de herramientas. Las cosas que antes servían solo para producir, ahora también sostenían recuerdos. Samuel caminaba diferente, con los hombros menos cargados y la mirada menos dura. Clara, por su parte, había empezado a dar talleres de escritura a los niños del pueblo, en el granero que convirtieron en sala con bancos de madera. Tomás siempre se sentaba en primera fila, con los pies colgando y los ojos brillando, como si cada palabra que salía de su hermana tuviera la forma de un hogar. Un domingo, mientras Clara colgaba una manta bordada en la entrada del granero, un grupo de padres del pueblo se acercó con cierta incomodidad. «Sabemos lo que hacen aquí», dijo una mujer. «Nuestros hijos hablan de ti. Queríamos ver si también podrías ayudarnos a contar nuestras historias». Clara no supo qué responder. No estaba acostumbrada a que los adultos la miraran como alguien que podía enseñar. Samuel se acercó desde el porche y con su voz firme y pausada dijo: «Mi hija no solo escribe, riega lo que la vida había dejado seco. Si ustedes están dispuestos, ella sabrá cómo hacerlo». Así empezó algo nuevo. Cada jueves por la tarde, el granero se llenaba de voces. Ancianos contaban cosas que nadie había escuchado. Madres narraban pérdidas en voz baja. Niños escribían cartas que nunca habían podido enviar. Y en el centro de todo, Clara, con su cuaderno y su sonrisa tímida, tejía con palabras lo que otros traían como escombros. Tomás, que aún no hablaba mucho, empezó a contar historias con dibujos. Un caballo que salvaba a un hombre ciego. Un árbol que adoptaban a un niño solitario. Un gigante que solo quería leer cuentos. Samuel los miraba a ambos con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca imaginó que el rancho que una vez compró con la esperanza de trabajar en silencio sería el lugar donde medio pueblo vendría a sanar en voz alta. Una noche, mientras cenaban juntos, Tomás alzó su vaso de leche y dijo, claro como nunca: «Por nosotros». Clara lo miró sorprendida. «¿Qué dijiste?» «Por nosotros», repitió. Y Samuel, con la voz entrecortada, alzó también su vaso. «Por esta casa y todo lo que crece sin pedir permiso». Porque sin quererlo, en medio de lo perdido, habían sembrado esperanza. Samuel llevaba días cargando una carta en el bolsillo interior de su chaqueta, arrugada por el tiempo y por los silencios que nunca se atrevió a romper. Se la había escrito a Clara mucho antes de llamarla hija, en aquellas noches cuando ella aún era una sombra silenciosa que barría el rancho sin mirar atrás. Nunca la entregó, no porque no la sintiera, sino porque creyó que algún día las palabras ya no serían necesarias. Pero ese día había llegado. Clara acababa de regresar del pueblo con una noticia inesperada. Su libro se traduciría a otros idiomas, viajaría lejos, sería leído por personas que nunca pisarían su tierra. ¿No es raro, papá, que algo que escribí con dolor termine tocando corazones tan lejanos? Samuel la miró sin responder. Solo sacó la carta del bolsillo y se la entregó. «Esto lo escribí antes de merecerte», dijo. Clara la leyó en silencio, sentada junto a él en el porche. Era una confesión, escrita con torpeza, pero con un amor que ya empezaba a brotar entonces.
No sé si hice bien al traerte aquí. A veces creo que solo quise llenar un hueco. Pero cuando te vi colocar esa flor sobre la tumba de quien ya no está, entendí que tú venías a sembrar algo nuevo. No sé si te gané o si simplemente me tocó presenciarte. Clara dobló el papel con cuidado, lo guardó en su cuaderno y dijo: no necesitas explicarme nada. Ya lo hiciste, cada día, sin escribirlo. Ese día, Tomás corrió desde el granero gritando que había llegado una familia al pueblo preguntando por ellos. Eran extraños, pero no amenazantes. Una pareja joven que había leído los cuentos de Clara y viajado desde lejos, solo para conocer el lugar donde esas historias habían nacido. No queremos molestarlos, dijeron. Solo queríamos ver si era cierto que aquí se escribe desde el corazón. Clara los recibió con pan recién horneado. Les mostró el granero, el rincón de dibujos de Tomás, y hasta la repisa con el libro encuadernado en cuero. Samuel, en cambio, los observó en silencio, como quien mide el alcance de lo que antes solo era suyo. Esa noche, al cerrar la puerta, dijo algo que nunca había dicho. Estoy orgulloso, no por lo que escribes, sino por lo que has hecho de este lugar. Clara le respondió con un abrazo largo. No lo hice sola. Y aunque nadie más lo oyó, Samuel murmuró algo al viento. Gracias por haber llegado como tarea y haberte quedado como destino. La gente del pueblo se acercó por la tarde, uno a uno, algunos con pasteles, otros con dibujos, otros solo con miradas que decían más que cualquier felicitación. La maestra llevó a los niños a leer en voz alta los cuentos de Clara bajo el roble. Tomás corrió de un lado a otro, entregando dulces y diciendo a todos: «Este es nuestro hogar, aquí se queda el corazón». Samuel, parado junto a la cerca, observaba todo sin decir palabra. El hombre que una vez compró a una niña por necesidad, ahora veía cómo ella había comprado, con amor, cada rincón de su alma rota. Una reportera joven que había viajado desde la ciudad para escribir sobre el fenómeno de los cuentos del rancho, le hizo una última pregunta a Clara antes de irse. ¿Cómo comenzó todo esto? Clara sonrió y miró hacia Samuel, con un error, que resultó ser lo mejor que nos pudo pasar. La mujer parpadeó, confundida, pero no pidió más. Algunas historias no se explican, se sienten. Esa noche, al calor del fuego, los tres se sentaron en silencio. Tomás dormía con la cabeza en el regazo de Clara. Ella escribía algo en su cuaderno, pero no quiso compartirlo todavía. Samuel la observaba como quien presencia un milagro cotidiano. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó él. Clara negó. Hace exactamente 5 años llegaste a este rancho. Ella levantó la vista. ¿Y si no hubiera llegado? Samuel se inclinó. Le acarició el cabello y respondió sin titubear. Entonces este lugar seguiría siendo tierra, pero jamás habría sido familia. Clara cerró su cuaderno, lo colocó en la repisa, junto a los primeros que escribió, y cubrió a Tomás con la manta tejida por los niños del pueblo. Al apagar la lámpara, miró por la ventana hacia el nuevo letrero. Rancho Esperanza. No era solo un nombre. Era la prueba de que los vínculos elegidos valen tanto como los que vienen con sangre, y que a veces, una niña comprada para barrer, puede barrer las ruinas del alma, y plantar, sin saberlo, la familia que siempre hizo falta. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras sido Samuel, ¿habrías abierto la puerta cuando la vio por primera vez? Cuéntanos en los comentarios. El día en que pusieron el letrero fue más importante que cualquier otro. No hubo fiesta, no hubo discursos. Solo Clara, Tomás y Samuel clavando, uno por uno, los 4 clavos que sostendrían las palabras que ya no necesitaban explicarse. Rancho Esperanza. El nombre no fue idea de nadie en particular. Simplemente surgió, como surgió todo lo demás, de las cosas que se sienten antes de pensarse.